Si estás comenzando en el mundo del trading, seguramente en algún momento te has preguntado ¿en qué punto debo colocar mi stop loss? ¿En qué lugar exactamente debo poner mi take profit para no perder en el trading, para asegurar mis ganancias? Entonces quédate hasta el final de este video porque te voy a explicar a detalle exactamente dónde debes colocarlo y algunos consejos para que tengas éxito en tus operaciones. Lo primero que tenemos que saber, traders, es que en la plataforma de TradingView, que es donde la mayoría de los traders analizamos nuestros gráficos, vas a poder encontrar estas dos herramientas. Una que dice posición larga, esto es para operaciones hacia la alza, y también vas a encontrar una que dice posición corta, que es para operaciones hacia la baja. Yo en este caso tengo el stop loss y el take profit de colores diferentes, pero probablemente tú lo tengas en color rojo. Para todas las operaciones que tú vayas a meter hacia la alza, vas a utilizar esta herramienta que dice posición larga, y para todas las operaciones hacia la baja vas a utilizar posición corta, que es esta del lado derecho. Ahora, algo bien importante que tenemos que saber: este recuadro gris representa nuestro stop loss. ¿Y qué es un stop loss? Lo dice la misma palabra, stop loss, parar pérdida. Cuando nosotros hacemos trading, forex, CFDs, acciones, futuros, criptomonedas, nosotros podemos medir hasta qué punto queremos ganar y también podemos medir qué tanto queremos perder en una operación. Y eso es lo que representa nuestro stop loss. Es decir, lo dice la misma palabra, parar pérdida. Y el take profit, que es el recuadro verde, representa la ganancia que nosotros vamos a tener. Entonces, como te decía, y en este ejemplo que tenemos aquí, ¿qué quiere decir? Muy simple. Tanto el take profit como el stop loss tienen unos límites, y eso representa nuestros límites de ganancia y nuestro límite de pérdida. ¿Qué quiere decir? Si yo abro una operación hacia la alza en este momento y el gráfico llega a tocar la línea más alta del take profit, entonces en automático mi operación se va a cerrar con este máximo de ganancia. Pero ¿qué es lo que pasa o qué sucedería si el gráfico se viniera en contra? Bueno, pues que si llega al límite del stop loss, ese sería mi máximo de pérdida. Entonces, muy simple, el stop loss va a representar el máximo de pérdida que tú puedes tener en una operación, y el take profit representa el máximo de ganancia que puedes tener en una operación. Por eso muchas veces el take profit suele ser mucho más grande que el stop loss. El recuadro verde siempre será mucho más grande. Hablando de la parte técnica, cuando nosotros abrimos una operación, como te decía, si es una operación hacia la alza, el stop loss siempre se va a encontrar en la parte de abajo, y si nosotros abrimos una posición corta o una operación hacia la baja, el stop loss siempre se va a encontrar en la parte de arriba. Muchos traders cometen el error que cuando abren una operación colocan mal estos valores. Por eso muchas veces las plataformas no les permiten meter operaciones. Inclusive en la descripción de este video tienes el enlace de registro al broker que yo utilizo para operar forex, CFDs y criptomonedas. ¿Dónde debo colocar mi stop loss? Muy simple. Cuando tú vas a meter una operación, en este caso vamos a poner un ejemplo. Yo quiero meter aquí una operación bajista. ¿Hasta dónde debo de colocar mi límite de pérdida, por ejemplo? Lo ideal, traders, siempre es que tú coloques tu stop loss en un margen en el cual permitas que el gráfico se pueda desarrollar, tanto para colocar un take profit como para colocar un stop loss. Podemos llegar a utilizar movimientos pasados del mercado a los cuales el gráfico ha llegado anteriormente, y esto es lo que vamos a utilizar como referencia para colocar nuestros niveles de stop loss y take profit. Pero presta mucha atención a esto, porque ¿qué es lo que pasa? Un error que cometen muchos traders cuando empiezan a operar forex o comienzan en el mundo del trading: quieren operar una gran cantidad de lotes con muy poco dinero y quieren ganar mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como tú tienes un capital bajo y estás operando muchos lotes, obviamente vas a querer perder lo menos posible, y muchos traders colocan un stop loss relativamente pequeño, muy pequeño. ¿Y qué sucede? Que al primer movimiento en contra, el gráfico los liquida y terminan perdiendo la operación, a pesar que el gráfico
sí haga el movimiento que tú tenías pensado. Entonces yo creo que es uno de los errores más comunes que llevan a los traders a quemar sus cuentas, que quieren perder menos dinero y para no perder dinero ponen un stop loss muy pequeño. Entonces la primera recomendación sería que si tú tienes un capital bajo, entonces operes a la menor cantidad de lotes para que tu nivel de stop loss pueda tener un margen un poco más grande y que permitas que la operación se pueda desarrollar. De lo contrario, si tú quieres poner un stop loss más pequeño, entonces debes de buscar un punto de entrada adecuado, porque en el gráfico existe muchísimo la manipulación. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo yo abro una operación aquí y tomo este valor anterior, coloco ahí mi stop loss, es muy probable que el gráfico haga algún tipo de manipulación, me saque de la operación y después continúe con su trayecto y el gráfico liquida a todos aquellos traders que han puesto un stop loss con un margen muy pequeño. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo muy rápido. El euro con la libra. Supongamos que yo quiero abrir una operación hacia la alza. Perfecto, entonces voy del lado izquierdo, selecciono posición larga y supongamos que esta es la operación que quiero meter. ¿Dónde voy a colocar mi stop loss? Bueno, debes de revisar los valores que tuviste anteriormente, los máximos y los mínimos que tuvo el mercado, y puedes utilizar estos mínimos y máximos como referencia para tus operaciones. También mismo tema con el take profit, ¿ok? Si yo voy a meter una posición larga, voy a seleccionar hasta la resistencia para poner mi take profit y mi stop loss un poquito más abajo, si te fijas, un poquitín más abajo de donde tuve el último mínimo o el último máximo. ¿Esto por qué? Porque el gráfico eventualmente puede regresar, hacer una manipulación, liquidar a los traders y después continuar su trayecto. Entonces, cuando hablamos de un stop loss, siempre revisa los máximos y los mínimos anteriores y procura poner tu stop loss un poco más abajo de estos valores. Y en el caso del take profit, esto es algo que le pasa a muchísimos traders, es que cuando el gráfico se va desarrollando, ya tienen su take profit, está a punto de llegar, pero no llega, se regresa y terminan perdiendo la operación. Entonces, como un consejo personal que yo le digo a la mayoría de mis alumnos, es que donde tú tienes un punto al cual el gráfico ya llegó anteriormente, como este de aquí, yo te recomendaría que pongas tu take profit un poquito más abajo. Esto es por simple recomendación personal, por mi experiencia en todos estos años, que muchas veces el gráfico no llega exactamente al take profit que tenías marcado. Entonces mucha atención, el stop loss lo vamos a seleccionar un poco más abajo de el último mínimo o el último máximo que hayamos tenido marcado como referencia al cual el gráfico haya llegado de forma contundente. Puede ser un soporte, resistencia, bloque de órdenes, línea de canal, y lo vamos a poner un poco más abajo. Si ves que el stop loss representa mucho dinero en riesgo, entonces probablemente tengas que bajar la cantidad de lotes a operar, o segundo, tendrías que estar operando en una cuenta micro. Esto va a depender del capital que tú tengas. Y en el caso del take profit, yo lo estoy marcando aquí, si te fijas, en donde tengo mi máximo anterior, ya sea que tú tengas un bloque de órdenes, que tengas un soporte o una resistencia, procura poner tu take profit un poquito más abajo, porque el gráfico muchas veces llega un poquito antes, puede regresar y después continuar con su trayecto, y muchos traders se desesperan en estos movimientos intermedios. Entonces, así de simple, traders, cada que tú vayas a abrir una operación y no sepas dónde colocar tu stop loss y tu take profit, entonces simplemente revisa los valores anteriores y de esta manera estarás teniendo grandes operaciones en el trading. Y así de simple puedes comenzar a meter operaciones seleccionando tu stop loss y tu take profit en el lugar correcto. Asegúrate de dejar tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y aquí te dejo un próximo video para que puedas ver.